Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Barle-Hertog en Bélgica. No, perdonen. Bienvenidos a Barle-Nassau en Holanda. No, en Bélgica. No, en Holanda. Wow, esperen ahí. Bienvenidos a Barle-Hertog y a Barle-Nassau en Bélgica y en Holanda al mismo tiempo. Sí amigos, bienvenidos a la ciudad con la frontera más confusa del mundo. Barle es una ciudad bastante tranquila y sin mucho movimiento a simple vista, como ustedes lo pueden ver. Pareciera una ciudad bastante normal, típica. Pero esto cambia repentinamente hasta que ves estas cruces. Sí, y es que esto es una frontera internacional. De este lado estás del lado belga y de este lado estás del lado holandés. Y esta de aquí también. Bélgica, Holanda. Y aunque lo crean o no, esta placa de metal que está aquí en esta avenida también lo es. Y es que podríamos decir que la ciudad de Barle es el hogar de un rompecabezas gigante viviente. Y como esta calle hay muchísimas más con estas placas que ven aquí en todo lo largo de esto. Y es que en lugar de un cruce fronterizo normal, hay cientos de estas cruces a lo largo de toda la ciudad, esparcidas por todos lados. Como por ejemplo esta que tenemos aquí. Esto es una frontera internacional. Cruza aquí justo en medio de esta avenida y hace un corte aquí. Llega hasta allí y hace otro corte hacia allá. Y pasa por ese restaurante que tenemos justo en esa esquina. Justo ahora estoy del lado belga y con 2 pasos llego al lado holandés. Y ustedes se estarán preguntando por qué sucede todo esto, ¿no? Y esto sucede porque la ciudad consta de 30 enclaves. Hay 22 áreas de Bélgica rodeadas de Holanda y 10 áreas holandesas en Bélgica. Les voy a colocar un pequeño mapa aquí para que tengan una idea de qué se trata. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que sé perfectamente que a Holanda debería de llamarlo por su nombre real, que es Países Bajos. Solo que la mayoría de las personas reconocen a este país por Holanda más que por Países Bajos. Aclarado este pequeño punto, continuemos. Las fronteras pasan por cualquier lugar que te puedas imaginar. Casas, tiendas, cervecerías, supermercados, por todos los lugares. Y esto significa que hay 2 cosas de casi todo. Como por ejemplo, 2 iglesias. Y esta que tenemos aquí es la del lado holandés. Y a escasos metros de distancia tengo la iglesia belga justo detrás de mí. Y como pueden ver, justo aquí está la holandesa. Muy, pero muy cerca. Esto también implica que existen 2 servicios postales y como pueden ver aquí, las casas también están identificadas con su banderita del lado que pertenezcan. Este, por ejemplo, es para el lado belga. A escasos metros de esa casa, justo aquí enfrente, está del lado holandés. Como por ejemplo esta, que tiene su banderita holandesa y tiene aquí para colocar las cartas del servicio postal de Holanda. Y obviamente que existen casillas de correo de cada empresa, de cada país, y esta, por ejemplo, es del lado holandés. Escasos metros de esa que estábamos viendo justo ahora de Holanda está la casilla de correos de Bélgica, que es esta que tenemos justo acá. Otra cosa que me tiene súper impresionado de esta ciudad, además de las fronteras y la confusión, es las casas aquí. Son espectaculares. Por ejemplo, miren ese castillo, parece un, o sea, es una casa, pero parece un pequeño castillo, ¿no? Vean que no es mentira lo de las casas, miren esto. Ese camión estaba parado entre el lado belga y el lado holandés. ¿Qué tal? Y esto también implica que hayan 2 compañías de autobús. Esta para el lado belga y justo al lado de ella para el lado holandés, que es esta. Aquí pueden ver otro ejemplo de las 2 compañías de autobuses. Esta es una y justo allí está la otra. También cuentan con 2 policías locales, uno para el lado holandés y otro para el lado belga. Y existe una cosa muy curiosa, pero muy curiosa, y es que en esta ciudad existen 2 edades legales para beber. Para el lado holandés, que es donde me encuentro actualmente, la edad permitida para beber es de 18 años. Pero si nos movemos unos cuantos pasos, o diría yo, estiro el brazo, ya que ese es el lado belga y este es el lado holandés, de ese lado puedes beber cerveza a partir de los 16 años. Pero como yo no bebo cerveza, salud. Y sí amigos, si lo estaban pensando, pensaron bien. Y es que existen 2 ayuntamientos. Este que tengo aquí es el ayuntamiento de Barle-Nassau. Y en ese ayuntamiento existe una sala de reuniones donde la frontera atraviesa la mitad de la sala para que los 2 políticos, los 2 alcaldes de esta ciudad,
se puedan poner de acuerdo en sus decisiones para que la ciudad se mantenga en orden. Y lo más extraño de todo es que todo eso que les acabo de nombrar existe para menos de 10.000 habitantes, que son los que viven en esta ciudad. Entonces se estarán preguntando cómo la ciudad se metió en toda esta confusión. Bueno, ese realmente tiene que ver con el pasado, específicamente en el siglo XII, cuando un duque decidió regalar parte de sus tierras a otro señor a cambio de recibir protección. Y esto lo que llevó fue que al duque hubiese tierras holandesas y el señor que le iba a dar protección a este tuviera tierras belgas. Y así surgió esta extraña situación que hasta el sol de hoy continúa, y solo en 1995 fue que determinaron las fronteras definitivamente, y desde ese entonces existen como están en la actualidad. Aquí da para decir infinidades de curiosidades. Aquí hay personas que trabajan del lado holandés y viven en Bélgica, a escasos metros de su trabajo. Miren amigos, este mapa está en la oficina de turismo de aquí de Barlet y te dan una banderita para que coloques de dónde vienes. Y voy a ser el primero que coloque una banderita aquí en Venezuela, en mi natal Maracay. Soy la primera persona porque estos dos son de unas islas que están encima de Venezuela, pero de Venezuela nadie ha venido todavía. Soy el primero. Miren, y te dejan un cuadernito aquí para que escribas la fecha y de dónde vienes también. Entonces voy a colocar aquí 6 de agosto 2019. Vamos a poner Maracay, Venezuela. Pregunto justo aquí, que pasa la frontera por el medio de la calle, si se tiene un accidente de coche, de carro allí, ¿qué pasa? ¿Qué ley se aplica? ¿Del lado donde más esté el carro o qué? Muchos sé que se estarán preguntando que cómo se enteran las personas de qué lado se encuentra su casa si la frontera la atraviesa. Y eso es algo que me he estado preguntando desde que pisé la ciudad y genera una grandísima confusión. Bueno, para este problema ellos tienen la regla de la puerta delantera. La regla de la puerta delantera dice que allí donde esté la puerta principal de la casa es el lugar donde tiene domicilio, ya sea del lado de Bélgica o del lado de Holanda. Pero al mismo tiempo esto genera una incógnita muy grande. ¿Qué pasa con las casas donde la frontera atraviesa justo la mitad de la puerta principal? En ese caso se permite hacer una pequeña sección para las personas que estén viviendo en esa casa, ya que pueden elegir ambos países. Y justo es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Fíjense, esta casa es la casa donde la frontera atraviesa justo el medio de la puerta. Tiene la bandera de Holanda, la bandera de Bélgica. La frontera atraviesa justo el medio de la puerta y tiene una identificación para cada país. El lado holandés con el número 19 y el lado belga con el número 2. Imagínense, si ya no es suficiente pagar impuestos a un país, imagínense tener que pagar a dos países, tener dos servicios de agua, dos servicios de luz, dos servicios postales, dos servicios de todo. Imagínense esa confusión en esta casa. Y de esta ley de la puerta surge algo muy loco, y es que donde decidas que esté tu puerta, porque tú también la puedes rodar, o sea, puedes colocar la puerta del lado belga o del lado holandés, puedes elegir de qué lado vivir aprovechando las leyes fiscales que más te convengan. Y como pueden ver, esta casa es bastante concurrida. Tienen turistas allí, turistas aquí, turistas aquí y turistas atrás. Ve dejándome en los comentarios qué es lo que te ha parecido más asombroso de esta ciudad. Los voy a estar leyendo todos. Vean este claro ejemplo. Este es el lado belga y la puerta principal de esta casa está de ese lado. Así que esta casa está del lado belga, aunque esta parte de acá esté del lado holandés. Una forma curiosa de saber de qué lado pertenece cada casa, aparte del numerito, es ver qué tipo de construcción tiene. Las del lado de Holanda tienen que tener una construcción similar. En cambio, el lado belga no tiene una regla tan estricta con la forma de las casas. Vean que todas esas son holandesas, son todas iguales. Y esta situación no solo ocurre en casas. Por ejemplo, en esta galería pasa la frontera en medio. Fíjense, justo pasa la frontera aquí en el medio de la puerta. Y fíjense en el interior. No sé si lo logran ver en el piso. En el caso de esta galería, la dueña eligió que la tienda estuviera del lado belga porque su compañía como tal ya era de belga, porque ella vivía en Bélgica, y cuando se mudó a esta ciudad, lo más fácil era seguir perteneciendo a Bélgica. Y miren este particular banquito que te puedes sentar en ambos países porque le pasa justo la frontera por un lado. Así que estás de un lado en Bélgica y de otro lado en Holanda. Vean amigos, este fue el recuerdito que compré para mi nevera. Saben que colecciono estos en cada lugar que voy, y este es el de aquí de Barlet-Nassau y Barlet-Hertog. Esta es la señalización cuando vas entrando a la ciudad, así se ve el letrero.
Y es que existen tiendas tan raras como esta, donde un lado de la tienda pertenece a Holanda y un lado de la tienda pertenece a Bélgica. Primera vez que yo veo una tienda así, y yo creo que nadie en el mundo ha visto una tienda de este estilo. ¿Quieren saber cómo es un supermercado donde la frontera atraviesa justo la tienda por el medio? Bueno, estén pendientes de mi próximo video y lo sabrán. Y por supuesto, amigos, tenía que haber una cervecería muy especial, y es que esta que tengo detrás de mí, es todo esto que está aquí, le pasa la frontera justo a la mitad, justo en el medio, y la vemos justo aquí. Y ya vamos a entrar para que la vean. Que por cierto tiene 600 cervezas disponibles. Bueno, justo entramos a la cervecería, amigos. Y justo esa línea que ven aquí, amigos, es la de la frontera. Pasa y atraviesa la tienda. Así que sí, amigos, existe una tienda de cervezas donde puedes comprar cervezas en dos países al mismo tiempo. Y esto es una cervecería y tienen, como les dije, 600 cervezas de todo tipo, amigos, ¿ok? Así que para los amantes de las cervezas y de las curiosidades, este es su lugar perfecto. Por si se lo están preguntando, si aquí piden pasaporte para pasar de un lado a otro, como pudieron ver, no piden pasaporte. No existe una frontera como tal con seguridad, guardias, nada de eso. Y en la historia de la ciudad nunca ha existido nada de eso, y mucho menos ahora que los dos países pertenecen a la Unión Europea. Y bueno, amigos, aquí parado en medio de la frontera entre dos países, en la ciudad con las fronteras más complejas del mundo, voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya parecido súper interesante. Se los traje de primeros yo porque ustedes son lo máximo y tenía que venir a este recóndito lugar para poder traerles lo mejor. Ojalá que esta ciudad sirva de ejemplo para otras regiones donde las fronteras son un problema. Y es que aquí está el vivo ejemplo de que si hacemos las cosas bien y juntos, no es necesario dividirnos porque el mundo nos pertenece a todos. No me voy sin antes recordarte suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. Además, te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.